Esta mañana vamos a tocar un tema muy, muy interesante. Creo que con todo lo que está pasando en el mundo, esto ha creado mucha expectativa en el corazón de muchas personas y sobre todo temor en muchos. Y muchas personas se han acercado a mí y me dicen: Conchita, ¿tú crees que ya es el fin del mundo? Y otros dicen: mira, ¿y tú crees que ya va a venir el Señor? Y tú, hay tanta expectativa, ¿verdad?, con este tema. Y verdaderamente necesitamos saber en qué tiempo estamos. El Señor Jesucristo le dijo una vez a los fariseos y a los saduceos, a todos los del templo, les dijo: hipócritas. Mire la palabra que usa, hipócritas. Ustedes dicen: va a llover porque el cielo está nublado. Y dicen: hoy va a haber calor porque hay arreboles en el cielo. Conozcan los tiempos de Dios. Eso es lo más importante. Conozcan los tiempos de Dios. Y hoy más que nunca es necesario que nosotros entendamos en qué tiempo estamos. Y lo repito como lo hemos repetido los pastores aquí varias veces. El Señor no dijo día ni hora para su regreso, pero dejó señales. Él dejó señales. Cuando le preguntan a sus discípulos: ¿cuánto será el día del tiempo del fin? El Señor les dice: mirad que nadie os engañe, porque va a pasar esto y esto, y empieza con la lista y empieza a decirnos lo que va a pasar. Él dice: nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, solo el Padre. Pero dejó las señales y cada día las vemos más fuertes. Cada día se ve más y sabemos que el tiempo está cerca. Así que yo quisiera que usted me acompañe, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí vamos a comenzar esta mañana. Así que dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo va a escribirle esta carta a los de la iglesia de Tesalónica, porque la gente de Tesalónica está muy, muy preocupada. La persecución que están teniendo por ser cristianos es tan fuerte, los meten presos, los matan, les quitan sus cosas. Bueno, nosotros sabemos verdaderamente todo lo que los cristianos de ese tiempo tuvieron que sufrir por su fe. Pero era tanta la violencia, tanto lo que estaba en contra de ellos, que pensaron que estaban en la gran tribulación. Y se levantaron muchos. Por eso dice: no crean ni por carta, ni por palabras, como que si fuéramos nosotros los que estamos hablando. Se levantaron muchos falsos profetas y maestros y todo a decir que ya estaban en la gran tribulación y que ya era el tiempo, y otros decían: no, es que yo oí que Pablo lo dijo. Y todo eso había creado en ellos mucho temor, porque dijeron: bueno, ya empezó la gran tribulación y nosotros no nos hemos ido. Entonces pensaron que se había quedado, y la verdad, eso era. Y por eso es que Pablo viene y les escribe esta carta, porque él cuando él fundó la iglesia, él fue el fundador de la iglesia de Tesalónica, y Pablo tenía la costumbre, cuando fundaba una iglesia, se quedaba 2 años en cada iglesia para estar formando y equipando al que iba a dejar de pastor y enseñada a la congregación. Solo en la iglesia de Éfeso estuvo 3 años, fue el lugar donde más estuvo, pero él lo que hacía era formar a la gente. Y entonces él viene y les dice: yo ya les había dicho antes, y aparte de que les había dicho antes, en la primera carta a los tesalonicenses, él les había escrito respecto a este tema. Así que
yo quisiera compartir con ustedes un poco acerca del rapto, porque todos estamos esperando la segunda venida del Señor. Y con lo que sucedió ahorita en la guerra que ha habido entre Israel e Irán, pues la gente está diciendo, Jesús ya viene a reinar, ya viene a gobernar, y estamos esperando su segunda venida, pero se nos ha olvidado a la gente de la iglesia que antes de la segunda venida de Cristo está el rapto. Porque el Señor lo que quiere es librar a la iglesia de pasar la gran tribulación. Y a la gente ya se le olvidó, y la gente en la iglesia dice, hay que preparar a la novia y hay que vestir a la novia. Pero ¿cómo se le prepara a la novia? Se le prepara cabalmente para anhelar irse a las nubes con el Señor. De eso es de lo que se trata. Y yo veo que la gente está ansiosa porque Cristo regrese, pero nosotros, al ser arrebatados, somos preparados por Él y regresamos con Él a la tierra a conquistar. Así que es importante que nosotros entendamos todo esto. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, y lo vemos en Juan capítulo 14, en los versículos 1 y 2, Él dice que no tengan miedo. Están en la última cena, ¿verdad? Ustedes saben que Él ya estaba para irse. Y entonces Él reunió en el aposento alto a sus discípulos porque Él tenía que formarlos, tenía que dejarlos preparados, tenía que decirles lo que iba a pasar. Y Él empezó diciendo en ese momento, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto está en Juan 14, 2, 3. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mire, es interesante lo que él está diciendo. Nosotros no somos judíos y no conocemos las costumbres de ellas, pero cuando se estudia un poco era interesante, porque lo que hacía el novio era que llegaba a pedir la mano de la joven con la que se iba a casar. Y cuando ya arreglaban el compromiso, él regresaba a la casa de su padre, porque ahí preparaba la casa donde iba a vivir con la esposa. Y cuando terminaba de construirla y ya tenía todo listo, regresaba por ella ya para irse a vivir juntos. Y ese es el modelo que está usando el Señor Jesucristo en ese momento. Por eso ellos entienden muy bien. Él está hablando de eso. Él va a preparar el lugar donde Él va a estar con su amada, que es la iglesia, el resto del tiempo. Así que vemos que Él empieza a prepararlos. Él en ese momento les asegura y les dice, regresaré. Yo voy a ir a preparar el lugar donde ustedes van a estar, pero yo vuelvo. Esa era la promesa, ese era el pacto y compromiso que hacían ellos cuando ya se iban a casar. Así que aquí vemos nosotros cómo Jesús está utilizando ese ejemplo para asegurarles a ellos que entraba en un pacto, porque Él estaba en pacto. De hecho, el pacto lo hace cuando ya reparte el pan y reparte el vino. Ahí sella Él definitivamente el pacto que va a regresar. Así que nosotros podemos ver qué maravilloso es esto. Así que por eso Pablo viene y entonces dice en el verso 2:2 de 2 de Tesalonicenses, no os dejaré mover, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que Él viene y les está diciendo, no tengan temor, no se angustien, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Y si nosotros leemos en Mateo 24 y 25, que es donde Jesús nos da las señales, nosotros nos damos cuenta que hay cosas que todavía faltan que sucedan. No está el templo, que eso es importantísimo. Y bueno, vamos a ver, no me voy a adelantar.
dice la palabra del Señor entonces que no tenemos que tener temor. Así que nosotros podemos ver con esa pregunta, ¿verdad?, que me hicieron algunas personas, ¿será el fin del mundo? Yo quiero decirles, para el fin del mundo falta mucho. Para los cielos nuevos y la tierra nueva falta mucho. Cuando le preguntan a Jesús, y eso lo podemos ver en Mateo 24, versículo 3, al final, ellos vienen y le dicen, Señor, ¿cuándo será el tiempo del fin? Fíjese que le preguntan el tiempo del fin, no del fin del mundo. Y entonces Él les dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese, del fin del siglo. ¿Por qué es el fin del siglo? Porque no es el fin del mundo. Es el fin de la era donde nosotros vamos a ver que se va a terminar el tiempo de Satanás. Se va la maldad, se va el pecado, se va todo esto. Y esto lo podemos ver claro en Daniel 9:24. En la profecía de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es el fin de Satanás. Por eso, si ustedes se fijaron en una de las canciones de hoy, que nos gusta mucho, que aquí la ponemos bastante seguido, ¿verdad? Donde dice, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Toda esa es el arrebatamiento. Y cuando la iglesia se va con el Señor y la batalla que verdaderamente vamos a tener, porque Él regresa a vencer a los enemigos de Dios, a los enemigos de Israel. Él viene con victoria, pero nosotros regresamos con Él. Nosotros vamos a ser entrenados por el Señor para ser su ejército y como ejército del Señor venir a pelear la buena batalla. Verdaderamente eso es lo que va a suceder. Así que estamos viendo que en las 70 semanas de Daniel, que es donde la primera vez que nosotros vemos que él habla claramente del anticristo y de todas estas cosas, él está diciendo que en las 70 semanas llega el tiempo para quitarle a Satanás la autoridad que le entregó en el Edén a Adán, porque ustedes se recuerdan que el Señor le había entregado el título de la propiedad de la tierra, le había dado autoridad para ponerle nombre a todos y cultivarla y prepararla, pero él se la entregó a la serpiente, que es Satanás. Pues viene el día donde el Señor Jesucristo le viene a quitar eso. Cuando ustedes ven el primer rollo que le empieza a quitar los sellos, lo que está abriendo es el derecho al título de propiedad, porque lo que le dio fue la autoridad que Dios le dio. El título no, el título siempre lo tuvo el Señor. Él siempre tuvo ese título, pero le tiene que quitar la autoridad que le entregó Adán. Y eso es lo importante. Así que cuando habla del tiempo del fin, lo que va a venir después de todo este alboroto que hemos estado teniendo, es que se le va a terminar el tiempo al diablo. Y va a haber paz, porque Él viene con 1000 años de paz. Y mire, algo maravilloso que tenemos que entender es que para Dios el día es diferente al nuestro. Nosotros comenzamos el día en la madrugada, pero el Señor comienza en la tarde. Ustedes se recuerdan en el libro de Génesis cuando Él dice, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así estamos viendo. Entonces eso quiere decir que el día del Señor empieza con oscuridad. Por eso es que nosotros podemos ver verdaderamente que todo es muy difícil. Ustedes se recuerdan en la parábola de las 10 vírgenes, las sabias y las insensatas. Y ustedes se recuerdan que aunque tenían aceite extra, pero cuando vino el Señor, ¿cómo estaban las 10? Dormidas. No por tener aceite extra, ellas estaban alborotadas esperando al novio. Se quedaron dormidas, pero hubo alguien
que sí estaba despierto y gritó: ahí viene el novio. Y ese era el atalaya. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos los atalayas, que estemos despiertos, que estemos de pie y que le estemos diciendo al mundo entero: Cristo viene y viene pronto, y no solo a gobernar, viene por su iglesia, y el que no esté listo y el que no esté preparado se queda y va a tener que pasar todo ese tiempo. Pero ustedes se recuerdan que todos se quedaron dormidos. Y dice que a la medianoche vino el novio. La medianoche es el punto más oscuro de un día. Eso quiere decir que cuando la cosa esté más oscura, más candente, más atribulada, es cuando el Señor va a venir. Pero el Señor quiere evitarle a sus hijos tener que pasar por ese tiempo tan difícil. Así que Él viene y nosotros vemos que Él está diciendo que va a venir ese momento de la tribulación. Así que en Mateo 24:21, la palabra del Señor dice, cuando Jesús está dando todas las indicaciones: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido antes desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire cómo irá a ser ese tiempo, que cuando nosotros oímos hablar de Hitler, parece un juego, porque está diciendo que nunca ha pasado algo como lo que va a pasar en ese tiempo. Y es porque va a venir. Es cuando nosotros sabemos que está el anticristo, que está movido por Satanás, que se levanta contra Dios. Bueno, va a ser un tiempo terrible. Así que ese día, el día de la ira del Señor, exactamente comienza con la ira del Señor contra aquellos que no creyeron y no recibieron su amnistía. Porque lo que Él hizo al enviar a nuestro Señor Jesucristo fue perdonarnos. Perdonar nuestros pecados, perdonar nuestros errores, perdonar nuestras iniquidades. Él nos da la oportunidad de ser perdonados, de ser salvados, de tener una vida diferente. Pero mucha gente lo rechaza, mucha gente no cree en Dios, no cree en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no cree en la palabra del Señor. Imagínense que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo precisamente para esa amnistía. Y nosotros lo rechazamos y nosotros lo despreciamos. Así que la ira del Señor viene en contra de aquellos que menospreciaron lo que Dios hizo para darnos salvación, para darnos una vida diferente, para darnos una eternidad de vida. Pero que nosotros, o muchos, no la han querido aceptar. Yo espero en Dios estar entre los que se van en las nubes. Yo le digo: Señor, yo quiero ser la novia, no la invitada a las bodas. Porque una cosa es ser invitado a la cena de las bodas y otra cosa es ser la novia. Pero eso depende de nosotros y nuestra relación con Dios. Porque Él vino para que tuviéramos una relación con el Padre. Así que está diciendo que va a ser un tiempo duro, un tiempo difícil. Así que por eso es que Pablo en 2 de Tesalonicenses 3 les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces estamos viendo que para que el Señor Jesucristo regrese a gobernar la tierra tienen que pasar dos cosas importantes. Apostasía, que ya empezó, todos sabemos que la apostasía ya comenzó. Y tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, que sabemos que es el anticristo. Así que les está advirtiendo y les dice: ¿de qué se preocupan? La iglesia estaba prácticamente comenzando, la gente tenía mucho trabajo que hacer para que se convirtieran todos. Había persecución porque el diablo siempre ha perseguido
y ha querido destruir a todos los que estamos con Dios. Nosotros lo sabemos y siempre lo ponemos como ejemplo. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Satanás cuando supo que iban a ser el libertador que Dios iba a usar para sacar a Israel de Egipto? Movió el corazón de Faraón para matar a los niños. ¿Y qué hizo cuando supo que Jesús, el rey de los judíos, había nacido? Movió el corazón de Herodes para matar a todos los niños de esa edad que pudieran cualquiera de ellos ser. Y siempre ha perseguido a la iglesia, siempre ha destruido a la iglesia. Mire qué pasó en la Inquisición. Cuando se levantaban hombres que tenían la revelación de la verdad de Cristo, de la salvación por gracia, de la palabra de Dios, los mataban, vivos y quemados. Los trataban de herejes. Siempre ha querido destruir la iglesia, pero no ha podido, porque el Señor Jesucristo es la piedra del ángulo. Sobre Él está fundada la iglesia. Así que no puede, porque Él mismo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Y el enemigo ha hecho de todo por destruirla, pero la gente se sigue convirtiendo, sigue creyendo en Cristo, sigue caminando con Cristo. Y Él está esperando que nosotros, los que estamos aquí esta mañana, nos levantemos, prediquemos y alcancemos más almas para Cristo. Porque estamos diciendo, mire, la gente dice, es que esto ya está escrito, esto ya se sabe que iba a pasar. Sí, eso iba a pasar, pero la gente no dice lo que nos toca hacer a nosotros, los cristianos. Y a nosotros nos toca predicar el evangelio, nos toca alcanzar a las gentes para Cristo, nos toca alcanzar a nuestra familia para que no se queden, sino se vayan con Jesús y no tengan que pasar todo este tormento que va a venir. Nosotros, Dios está esperando que hagamos muchas cosas y tenemos que prepararnos para eso. Esa es la forma en que la novia se prepara. Así que viene y dice claramente, hay dos cosas que tienen que pasar. Una, la apostasía y la revelación del hombre. Así que dice en 2 de Tesalonicenses 2:5-7, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que hay quien lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que mire, esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Fíjese lo que está diciendo. Yo ya les había dicho esto, ustedes ya lo sabían, y yo sé que lo que voy a hablar ahorita todos lo saben. Lo que pasa es que no lo tenemos fresco, pero lo hemos oído. Y Él está diciendo, tiene que venir el anticristo, tiene que venir la apostasía. Por supuesto que va a pasar, pero no es el tiempo, porque hay alguien que lo está deteniendo. Alguien que no está permitiendo que el anticristo quiera adelantar el tiempo y venir antes del tiempo. Todavía no es el tiempo de la apostasía de la manera que se está manifestando hoy en día. En ese entonces todavía no. ¿Y quién es el que lo está deteniendo? ¿Quién es el que ha detenido muchas cosas en la iglesia? Sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha estado usando a la iglesia, a los intercesores de la iglesia, para estar luchando contra el diablo, contra el mundo, contra la apostasía y contra todo lo que se ha querido levantar en contra de Dios. Los intercesores son importantísimos. Tal vez son la gente que nadie conoce, pero es la gente que ha peleado la batalla y la que ha detenido la obra de Satanás en el mundo. Pero va a haber un día, un bendito día, donde el Espíritu Santo se va a levantar, va a coger a la iglesia y se va a ir a las nubes a juntar con el novio. Ese día empieza el anticristo a atacar. Pero ¿sabe qué?
¿Por qué dice el Señor que nadie os engañe? En Mateo 24, cuando le dicen ellos cuáles serán las señales del tiempo, del fin del siglo, y Él empieza a hablar y lo primero que dice, mirad que nadie os engañe, va a ser un tiempo de engaño. ¿Por qué? Porque cuando el anticristo venga, si usted ve en el capítulo 6 y en el principio, el capítulo 1, cuando está hablando acerca de los sellos, ¿verdad? Porque el primer juicio, o sea, tenemos 3 juicios muy claros en el Apocalipsis, que son los sellos, las trompetas y las copas. Pero cuando se abre el primer sello, dice que sale un caballo blanco con un jinete que lo monta y que trae un arco en la mano. Y se le dio poder para gobernar. Oiga, se le dio poder para gobernar. Tiene un arco, pero no trae flecha, no trae espada. Y ese es el anticristo. Ustedes saben que Jesús va a venir en un caballo blanco. Así que ahí está viendo lo primero, Él viene en un caballo blanco. ¿Por qué? ¿Y por qué solo tiene un arco, pero no tiene flecha y no tiene espada? Porque Él viene con una falsa paz. Va a haber paz cuando Él venga. Y cuando Él venga, va a traer tratados económicos, sociales, políticos, tan buenos, pero tan buenos, que van a funcionar. Y por eso la gente lo va a seguir. Oiga lo que le estoy diciendo, porque así va a ser. Él viene con una falsa paz, Él viene con esos tratados que van a funcionar perfectamente bien, y por eso la gente se va a ir detrás de Él, por eso la gente lo va a apoyar, y bueno, pasan un montón de cosas, pero cuando se termina ese tiempo, que es cuando el Señor se lleva a la iglesia, porque el Espíritu se va y se lleva a la iglesia, a la eclesía, a los que verdaderamente tienen el sello del Espíritu y obedecen la palabra del Señor y caminan con el Señor como Él quiere. ¿Quién se va a quedar si la que está deteniendo toda la iglesia por el poder del Espíritu Santo se va? Y ahí es donde el anticristo se levanta, ya va a estar el templo, Él llega al templo, va a querer gobernar el mundo, va a decir que Él es Dios. Y lo tremendo es que Él va a entrar en pacto con Israel. Él va a tener pacto con Israel. Y ellos se van a dar cuenta del error que cometieron cuando Él se declara en el templo que es Dios, que es donde el Señor habla en Mateo 24 de la abominación asoladora de la que habla el profeta Daniel. ¿Qué va a suceder? Porque Él se va a declarar Dios. Y ahí es donde empieza a perseguir a Israel y empieza a perseguir a la iglesia, a los cristianos que se quedaron porque no se fueron. Y ahí es donde empieza lo terrible de la noche. Pero de eso nos quiere librar el Señor. Entonces, aclarando de que primero tiene que ser la apostasía y después va a venir el Señor. Yo quisiera que ustedes me acompañen, por favor, Apocalipsis. Apocalipsis, vamos a ir desde el capítulo 1. Y no vaya a perder Tesalonicenses porque vamos a regresar. Pero mire lo que dice Apocalipsis. En el capítulo 1 dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire, esta palabra pronto la podemos interpretar de 2 maneras. Cuando usted va al diccionario, la palabra pronto significa que cuando suceda la primera cosa, como efecto dominó, las demás inmediatamente van a suceder. Así que media vez suene la última trompeta de los juicios del Señor, entonces empieza a suceder una tras otra. Pero también cuando dice que va a suceder pronto, estamos viendo que dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y las declaró enviándolas por medio de su ángel y su siervo. Entonces estamos viendo que le está dando una revelación de Jesucristo a Juan que nunca había habido. Aunque él había estado con Jesús, aunque él estuvo en la crucifixión de Jesús, aunque vio a Jesús resucitado y vio que Jesús había ascendido al cielo, nunca había visto al Cristo glorificado. Así que él va a recibir la revelación del Cristo glorificado, que es a través de quien le va a dar el mensaje. Y entonces dice, y esta mañana somos bienaventurados, mis amados, porque el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y uno dirá tiempo cerca, pero si hace 2000 años que esto se escribió. Pero ustedes se recuerdan que cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24 les está dando el mensaje escatológico, Él viene y dice, no pasará esta generación sin que estas cosas sucedan. Y todo el mundo decía, ay, pero si han pasado cuántas generaciones. Jesús hablaba de la generación que viera las señales. Él estaba hablando de la generación que iba a ver las señales. Y todas las generaciones decían, ay, pues ya esta generación y no hemos visto nada, porque Él estaba hablando de la generación que viera las señales. Pues aquí, cuando dice el tiempo está cerca, está hablando de la generación que va a ver las señales. Es que acuérdense que la Biblia es un conjunto, todos, usted tiene que analizarla toda para poderla entender porque está conectada. Así que Jesús también dijo, esta generación no va a pasar. Y aquí está diciendo el tiempo está cerca. Pero se está refiriendo a la generación que lo va a ver. Entonces, mire, el capítulo 1 es el mensaje y el capítulo 2 y 3 es el mensaje a las iglesias. El Señor le dice a Juan que escriba las cosas que son las que ha visto y las que han de venir. Porque el Señor lo que quiere hacer es preparar a las iglesias para lo que viene. ¿Y por qué las quiere preparar para lo que viene? Porque dijimos que hay dos cosas que tienen que pasar antes de que el Señor venga a gobernar la tierra. Una es la apostasía y dos es la venida del hombre de pecado. Pero muchas veces nos cuesta entender lo que es la apostasía. La apostasía es cuando uno se aleja de Dios, cuando uno deja de hacer las cosas de Dios, conociendo a Dios y conociendo la palabra de Dios, uno hace lo que le da la gana y se aparta de Dios. Es alejarse. Y entonces fíjese que para que logremos entender lo que es la apostasía, nosotros podemos ver el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, que es hoy Turquía. Ahí era donde estaban estas iglesias localizadas. Y fíjese lo que él dice, porque cuando Juan ve a Jesús, porque él oyó, él estaba en el Espíritu. Fíjese bien qué interesante, él estaba en el Espíritu, o sea que él estaba en ese momento en comunión con Dios, en relación con el Señor. Cuando oyó una voz, él estaba orando, cuando oyó una voz y se volteó para ver quién le hablaba. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando él se volteó para ver quién era el que le estaba hablando, él tuvo una visión y dice, yo estaba en el Espíritu 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Él es el Olam, el Dios eterno. Y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es el Asia Menor, que es Turquía, como les acabo de decir. Verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. Y luego en el versículo 17 dice, y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que le da la explicación de la visión que está teniendo y entonces vamos a entender algo. Él mira a Jesús en medio de los 7 candeleros, o sea, es una menorá. Todos conocemos el candelero judío, ¿verdad? Esa es la menorá, son 7 brazos, pero el que estaba en medio es Cristo. Pero dice la palabra del Señor que los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Lo que quiere decir que Jesús está en medio de la iglesia. Eso quiere decir que Él está aquí hoy, a través de su Espíritu. Él está en medio de la iglesia. Y algo interesante es que Él empieza diciendo en el versículo 2 del capítulo 2, le empieza a decir a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Y así empieza la carta para cada iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Por qué las conoce? Porque está en medio. Él está en medio de la iglesia y sabe lo que pasa en cada iglesia. Sabe todo. Sabe todo. Por eso Él comienza diciendo, yo conozco tus obras. Y a cada iglesia Él le da una exhortación por las cosas que hace. Y a Éfeso le dice, y tu arduo trabajo, paciencia, que no puede soportar a los malos. Y empieza a decir todas las cosas buenas que tiene. Pero aquí es cuando le dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia con obras, pero no tenía relación con Cristo. Por eso le dice, has dejado tu primer amor. Esa es la primera apostasía. Esa es la primera apostasía. ¿De qué te sirve estar en la iglesia como que fuera un grupo social? Cuando uno va a la iglesia para conocer a Cristo y tener relación con Él. Cuando no tenemos relación con Dios, estamos apostatando de nuestra fe, porque Él nos salvó para que tengamos relación con Él. Así que estamos viendo, conoce, sabe las obras, sabe lo bueno. Es una iglesia con mucha obra, con mucho celo, pero sin relación. Eso es apostasía. Luego vemos nosotros que viene y le habla a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no es una iglesia a quien Él le reproche algo que no está bien. Sin embargo, le dice, Satanás los va a echar en la cárcel para probarlos. Y dice, manténganse firmes hasta la muerte. Imagínense, o sea, la persecución iba a ser fuerte para ellos, para que no pierdan su corona. Y yo les voy a dar la corona de vida. Pero aunque no le reprocha nada, aunque es una iglesia que está bien, van a pasar por la prueba. Pero luego viene con la iglesia de Pérgamo y le vuelve a decir, conozco tus obras. Y en el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Mire, ¿cuál es el pecado de Balaam? Profetizar por dinero. Ustedes se recuerdan que lo contratan para que él vaya a maldecir a Israel cuando salieron de Egipto. Pero Dios le dice que no lo puede hacer, porque él ya había entrado en pacto con Abraham y pacto de bendición. Por eso es que dice cabalmente en ese pasaje de la Biblia, en Números,
que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque lo quería maldecir y él dijo, no, porque yo estoy en pacto con Abraham de bendecir a Israel. Pero estaban profetizando por dinero. Y hay mucha gente que va a las casas a decir palabra que a saber si realmente es de Dios, para que les den ofrendas. Eso es apostasía, porque no es de parte de Dios que están hablando. Y es muy claro cuando está diciendo que acepta eso. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, y eran gnósticos. Estaban permitiendo el gnosticismo en la iglesia. Eso es apostasía. Y hay iglesias, mire, estas iglesias existen hoy en día. Se mueven exactamente en eso. Luego dice a la iglesia de Tiatira, viene y dice, conozco tus obras, pero luego en el 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la Biblia, en la iglesia, cuando se habla de fornicación, se habla de idolatría. La idolatría es pecado aborrecido por Dios. Por lo tanto, podemos ver nosotros que también eso es una apostasía. Y la aceptaban. Son aquellas personas, puede ser hombre o puede ser mujer. Muchos dicen que son mujeres porque se llama Jezabel, pero puede ser un hombre, puede ser una mujer. Pero son aquellos que manipulan en la iglesia, que quieren tener el control de todo el mundo, que enseñan lo que quieren, no lo que dice la palabra. Es apostasía. Así que estas iglesias estaban apostatando. Y por eso el Señor les está advirtiendo y les está diciendo, yo sé lo que están haciendo, conozco las cosas buenas que hacen, pero los errores son tan grandes porque la apostasía nos va a separar de Dios. Tarde o temprano nos separa del Señor, nos separa de su palabra, nos separa de la verdad, nos separa de la vida. Así va con cada una. Y nosotros, y miren a Sardis, mire qué tremendo lo que le dice a Sardis. Yo conozco tus obras, verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Tienes nombre de que vives. Lo que había era alboroto, pero no había una conversión auténtica. No había una relación con Dios. Mire qué tremendo, estamos hablando de apostasía de las iglesias, no de la gente del mundo, ellos son apóstatas siempre. Estamos hablando de cómo puede haber apostasía en la iglesia y no nos damos cuenta. Era una iglesia que seguramente se movían muchos dones, seguramente había mucha bulla, alabanzas, qué sé yo, pero estaban muertos a los ojos del Señor, no tenían vida, no tenían nada. Así que Él los está exhortando. Pero mire lo que pasa con la iglesia de Filadelfia, y a eso quiero llegar. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que quiere el Señor. Y en la iglesia de Filadelfia, mira lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y fíjese que él diga que él es el que tiene de la llave de David es importantísimo, porque usted sabe que le quitaron en Isaías 22:22, le quitaron al portero la llave y se la dieron a el Mesías. ¿Por qué? Porque el que estaba antes lo que hacía es que era el único que podía abrir la puerta del rey, o sea, el que tenía el acceso para que la gente que necesitaba hablar con el rey, él decía si entraba o no entraba a hablar con el rey. Empezó a cobrar. Y por eso le quitaron la llave. Y Jesús dice: yo soy el que tiene la llave de David, porque Él es el único a través del cual tenemos acceso al Padre. Nadie llega al Padre si no es por Jesús.
Y por eso le está diciendo, soy fiel y verdadero. Porque el otro, al que le quitaron la llave, era un mentiroso, un aprovechado, un corrupto. Pero yo soy el verdadero, el que tiene la llave del acceso al Padre. Y luego viene y dice en el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, he puesto una puerta abierta. Quiero que veamos esto. Y mira lo que dice el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces es importante que tengamos esto, porque Él está diciendo, sé que tienes poca fuerza, porque son iglesias perseguidas, están pasando tribulación, están pasando cosas terribles, pero no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Y por eso yo te voy a abrir la puerta de la salvación. Fíjese lo que está hablando. La puerta que le abre es la puerta de la salvación, porque le está diciendo que no va a dejar. ¿Qué es lo que no le va a permitir que pase? La gran tribulación. Porque Él está diciendo claramente en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué es entonces la gran tribulación? Una prueba para ver el corazón, si se arrepienten al final o no. Pero si Él está diciendo, es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque la puerta abierta es una puerta de salvación para no pasar la gran tribulación. ¿Qué Él está hablando? ¿De qué está hablando aquí el Señor? Del arrebatamiento. Van a ser arrebatados los que guardan la palabra del Señor y no niegan su nombre a pesar de las circunstancias y lo que pasa. El Señor le está diciendo claramente que Él lo va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí está hablando Él de la gran tribulación y lo va a librar de la gran tribulación. ¿Y cómo lo va a librar de la gran tribulación? Por el arrebatamiento. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que Él nos va a librar? ¿Cómo es que Él nos va a sacar? ¿Cómo es que Él nos va a llevar? Yo quiero que entonces ahora me acompañen, por favor, a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Yo creo que esto más que una práctica, más que una prédica, es una enseñanza, ¿verdad? Pero es que lo tenemos que saber. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 13 de primera de Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya partieron con el Señor, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados. Pero fíjese lo que está diciendo, que nosotros no vamos a preceder a los que murieron. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando, y dice que va a venir con voz de arcángel.
y con trompeta de Dios. Y entonces los muertos en Cristo, cristianos que fueron fieles a Dios, pero que ya se nos adelantaron, van a ser resucitados. Y nosotros vamos a ser transformados. Y al ser transformados, tanto ellos como nosotros vamos a ser arrebatados a las nubes para juntarnos con Dios. Fíjese que es importante que veamos eso y que lo entendamos, porque así es como Él nos va a llevar. Y es lo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Yo no te voy a dejar pasar esa tribulación que va a ser una prueba fuerte para el mundo, porque no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Así que Él está hablando de abrirle una puerta de salvación para no tener que pasar eso. Pero entonces en Tesalonicenses estamos viendo que tanto los muertos como los vivos vamos a ir con el Señor, pero ser transformados. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Vamos por favor a Primera de Corintios al capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 51. Y vamos a aprender algo hoy también. He aquí os digo un misterio. Nosotros sabemos que un misterio no es que un espanto va a aparecer por ahí. Un misterio es algo que siempre existió, pero no había sido revelado porque no era el tiempo. Pero este es el tiempo en que el Dios le dice a Pablo que lo puede comunicar. Y entonces dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pablo le llama dormir a morir, ¿verdad? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, mire qué interesante lo que está hablando, porque está explicando, Pablo está diciendo a los tesalonicenses que van a resucitar los muertos. Porque va a venir Dios y dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y si se fija en el versículo 52 de Primera de Corintios 15 dice a la final trompeta. Pero cuando está hablando de la final trompeta, no está hablando de la última trompeta, la séptima trompeta de Apocalipsis. Porque las trompetas de Apocalipsis son trompetas de juicio. El Señor toca su trompeta para reunir a su pueblo. Cuando usted mira que Él mandó a hacer el tabernáculo y le empieza a dar órdenes a Moisés, le dice que cuando Él quiera convocar a su pueblo para que se reúnen y lleguen al tabernáculo para que Él hable, toque la trompeta. Hay un sonido especial que ellos conocen, que cuando lo tocaban tenían que ir al tabernáculo porque Dios tenía que hablar. Así que Él está hablando de la trompeta de Dios. Por eso dice, con voz de arcángel, trompeta de Dios. Porque es la trompeta para unir a su pueblo, reunir a su pueblo. Entonces Él va a tocar la trompeta para llamarnos. A los que estemos vivos nos va a llamar, y los que no estén vivos los va a resucitar. Porque todos nosotros vamos a formar ese ejército poderoso de Dios. Cuando Él regrese, Él viene a pelear contra los enemigos de Dios, los enemigos de Israel. Pero ¿quién es su ejército? La iglesia. Y por eso Él quiere que nosotros aprendamos a luchar y a batallar aquí.
Las pruebas que nosotros tenemos, mis amados, no es para que nosotros nos peleemos con Dios, entremos en depresión, nos desanimemos. Es para que nos levantemos y aprendamos a luchar y aprendamos a defendernos con las armas poderosas en Dios para destruir las fortalezas en que el enemigo nos quiere meter. Es para que formemos en nosotros el carácter de Cristo. Es para que aprendamos a estar de pie, para que seamos guerreros victoriosos en Cristo. Aquí está empezando nuestro entrenamiento con tanta cosa que nos toca pasar. Porque no ha sido fácil, ustedes, no es fácil. Hay cosas difíciles a las que nos tenemos que enfrentar, pero no podemos permitir que las situaciones de la vida nos depriman, nos boten, nos destruyan. Para eso es la fe. Y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos en qué afirmarnos, sobre qué pararnos, qué confesar, qué luchar, cómo decirle al diablo: Jehová te reprenda. La palabra dice, y yo creo que es cierto. Y mire, yo lo aprendí cuando la Sofía era bebé. Ella estuvo 1 año y medio en una batalla por problemas con sus riñones. Y un día yo pidiéndole al Señor que por favor la sanara. Y el Señor me habló en ese momento y me dijo: tu hija va a empeorar. Pero a ti que no te importe ni lo que veas, ni lo que te digan, que te importen mis promesas. Y esa noche se grabó y tuvimos que irnos al hospital, y lo primero que nos dice el pediatra es: si se la pueden llevar de Guatemala, llévensela, porque la niña aquí no sale. Y en ese momento, ni lo que veas, ni lo que te digan, que te importen mis promesas. Y empecé: no, porque la Biblia dice, y a repetir todas las palabras de la Biblia de sanidad, que en ese momento yo sabía que no eran muchas. Y en eso, bueno, logramos en 1 día y medio arreglar viaje a Houston. En la mañana le hacían los exámenes, porque en ese entonces aquí no había cistograma nuclear, no existía ninguna de esas máquinas que hay ahora. Y entonces en la mañana le hacían los exámenes, y a las 2 de la tarde que entrábamos con el doctor, en una pantalla de pared a pared nos las ponían. La niña tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Me estaban enseñando lo que estaba pasando en el cuerpo de mi hija. Pero yo tenía que decidir: ni lo que veas, ni lo que te digan, que te importen mis promesas. Y a luchar con la palabra de Dios. Y así era todos los días. Y el último día, viernes, ustedes, lleno de radiografías toda la pantalla, con todas las explicaciones, y nos dice: hay que operarla y hay que ponerle una válvula plástica, pero el problema es que la válvula plástica no crece con ella. Así que estamos hablando que hay que irla operando en la medida que ella crece, para cambiarle la válvula, hasta que tenga 18 años. Y me dice: Ricardo, ¿qué pensaste esto cuando salimos de ahí? No lo recibo. A mí el Señor me dijo que a mí no tenía que importar lo que me dijeran y lo que vieran. Y mire, cuando Él me dijo: ni lo que veas, ni lo que te digan, yo nunca me imaginé que iba a tener una pantalla llena de radiografías. Pues yo no sabía de qué me estaba hablando el Señor en ese momento, hasta que las tuve enfrente. Pero mire, tuve que aprender: o le creo a Dios o le creo al mundo. Los médicos, Dios los bendiga, mi hija es médico. Pero yo le digo algo: los médicos solamente nos pueden hablar de lo natural. Ellos ven en lo natural, pero nuestro Dios es sobrenatural. Entonces nosotros estamos aquí para aprender a pelear la batalla de la fe. Estamos aquí para hacernos uno con Cristo. Estamos aquí para aprender de verdad a vencer al enemigo, y que cuando nos enfrentemos con él, cuando vengamos como ejército de Dios, no temamos, porque ya sabemos que está vencido, ya sabemos que le aplastaremos. Dice que él puso a nuestros enemigos, al diablo, por estrado de nuestros pies, y él le aplastará la cabeza. Y yo tengo que creerlo. Entonces, el Señor está diciendo: el que guarda mi palabra,
El que no niega mi nombre a pesar de las circunstancias difíciles. Yo le abro la puerta por donde lo voy a sacar, porque no voy a dejar que pase la prueba que va a pasar el mundo entero, que es la gran tribulación. Eso es el arrebatamiento. Y mire, hay en la Biblia, nosotros podemos ver, hay principios en la Biblia que nos muestran cómo Dios opera y cómo pasan las cosas. Porque uno dice, ¿y cómo va a ser eso? Pues yo le voy a decir algo. ¿Qué pasó con Noé? El Señor le dijo, a causa de la maldad, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo, lo voy a exterminar. Pero Noé encontró gracia con usted y yo, porque si no hubiéramos hallado gracia, no fuéramos salvos, no hubiéramos creído en Cristo y no estuviéramos hoy aquí. Pero Noé halló gracia y le dijo, haz un arca. Y se tardó 100 años haciendo el arca, porque esos 100 años Dios quería que la gente que lo viera creyera. Pero no creyeron. Pero ¿qué hizo antes del diluvio? Lo metió a él y a su familia en el arca y lo sacó. ¿Qué pasó con Lot? A causa de la maldad, Dios vino y dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero por el ruego de Abraham, él vino y mandó ángeles y le dijo a Lot, agarra a tu familia y salgan. Lo sacó antes de destruir. Aquí estamos viendo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, has sido fiel, así que yo te voy a sacar. Ya abrí la puerta para que salgas y no tengas que pasar la gran tribulación. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor a nosotros? Que los que estamos siendo sellados por el Espíritu de Dios, vamos a salir. Y no nos va a dejar pasar la gran tribulación. Pero tenemos que estar alineados con Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero mire, la gente se está preparando. Qué alegre va a venir Jesús. 1000 años de paz. Que no se nos olvide que Él viene primero por la iglesia, pero Él prueba los corazones. Mire, ¿qué es lo que le dice a la iglesia de Éfeso? Conozco tus obras, eres celosa, reprendes a los que dicen ser nicolaitas. Mire, un montón de obras buenas, pero no tenían relación con Dios. Entonces, revisemos nuestra vida, revisemos cómo está nuestro corazón delante de Dios, revisemos si verdaderamente el Señor nos dice, te saco o te quedas. Es importante. Mire, el arrebatamiento está muchísimo más cerca que la segunda venida. Y la gente habla de la segunda venida, pero no se está preparando para irse con el Señor en las nubes y no tener que pasar ese tormento. Los jóvenes tienen tantos distractores ahora para apartarse del Señor. Y muchas veces ya no creen que Él va a regresar por su iglesia primero. Él lo prometió. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Eso es importante. Por favor, deshagámonos de la idolatría. Y tal vez dirá, no, yo ya no tengo ídolos en mi casa. Pero ¿y en su corazón? ¿Quién es su ídolo? ¿Por qué cree usted que la gente se vuelve corrupta? Porque hay un ídolo que lo maneja que se llama dinero. Y hay otro ídolo que se llama poder. Los que ya tienen mucho dinero quieren poder, los que no tienen dinero quieren plata.
Hay ídolos y los ídolos nos apartan de Dios. Revisemos el corazón. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestra relación con Cristo. Es impresionante, pero cuando usted lee, por ejemplo, Gálatas, usted mira que Pablo, ¿por qué perseguía a Pablo a la iglesia y la asolaba? Y él mismo dice, porque yo era más celoso de las tradiciones de mis padres que de Dios. Y usted va a ver en Marcos 7, cuando el Señor les dice, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Y entonces Jesús viene y les habla y les dice, ustedes son más celosos de las tradiciones de su padre que de Dios. Y Jesús nunca vino a abolir la ley, Él vino a que se cumpliera. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando salieron de Babilonia, que regresaron Esdras y Nehemías con aquel celo de querer recuperar el judaísmo, porque después de 70 años de estar ellos ya en Babilonia y después conquistados por los medos persas, ellos ya no hablaban hebreo. Se habían casado con mujeres persas. Y ustedes saben que cuando regresaron hicieron que los hombres regresaran a las esposas y a los hijos que habían nacido en esos lugares. Y empezaron a hacer leyes. Para querer proteger la Torá, empezaron a hacer leyes que lo que hicieron fue cubrir la Torá. Y la gente empezó a hacer todas las tradiciones que ellos habían puesto. Hay que lavarse 7 veces las manos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces se volvieron celosos, decía Jesús, de las tradiciones de sus padres, porque ellos empezaron a hacer eso. Todo lo que habían dicho, lo que hacían ellos es que ellos tenían la interpretación oral. Pero esa interpretación oral con tantos años, imagínense, y luego con interpretaciones de hombres, y cada uno lo hacía diferente. Nosotros sabemos que cada 50 años el Señor había dicho que cada 50 años se le perdonaban las deudas a los que tenían. Si usted había hipotecado una casa, se le tenía que devolver, usted recuperaba todas las cosas. Ese es el jubileo. Pero ¿qué sucedió? Hubo un intérprete de la ley que dio qué hacer. Dijo, bueno, las deudas hay que llevarlas al banco, porque en el banco sí había que pagarlas. Y ellos no perdían su dinero y no cumplían. Pero le decían, no, el dinero yo lo perdono, pero es el banco el que lo tiene. ¿Se da cuenta cómo jugaron con las leyes de Dios? ¿Qué pasó con la tierra? La tierra tiene que descansar cada 7 años. Entonces, ¿qué decidieron hacer ellos? Alquilarle la tierra a alguien que no era judío para que la trabajaran. Yo no estoy trabajando. Yo estoy descansando, sí, pero lo que tenía que descansar era la tierra. Y por eso pararon 70 años en Babilonia, porque dice la palabra del Señor que por los años que no dejaron descansar a la tierra, ellos iban a estar en Babilonia. Quisieron jugar con las leyes de Dios. Así que cuando vemos que Pedro ataca la ley, Jesús habla de la ley, no están hablando de la ley de Dios, por favor, tenemos que entenderlo. Están hablando de las leyes de los hombres que llegaron a tener más validez que la palabra de Dios. Eso se llama apostasía. Y revisemos nuestro corazón, no sea que estemos apostatando y ni cuenta nos hemos dado. El corazón es engañoso, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos, por favor, que revisar nuestro corazón. Créanme, Jesús viene pronto por su iglesia. Después vendrá el juicio. Pero ahorita viene por la iglesia, pero la iglesia tiene que estar alineada a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere. Perdone si no ha perdonado.
limpie su corazón, que es importantísimo que lo hagamos. Y miren qué bueno que hoy nos tocó Santa Cena, porque este es un momento para meditar y decir: Señor, si tú vinieras ahorita, si ahorita sonara la trompeta, pero no del juicio, sino la trompeta del Señor llamando a su congregación para unirse con Él, ir al cielo, prepararnos para las bodas, porque la boda no es aquí, la boda es allá. ¿Estamos listos? Si hoy sonara esa trompeta maravillosa que nos llama para unirnos con Él, ¿estamos listos?